Bueno, y contarles que dos leyes promulgadas por el Ejecutivo de Gobierno en torno al Código Tributario van a poder beneficiar a contribuyentes en mora y también van a poder premiarlos. Escuche esto a continuación. Disminución de multas, reducción de intereses, pago en cuotas y condonación de intereses, además de premios y reconocimientos a contribuyentes puntuales y cumplidos, son algunos de los beneficios de la modificación al Código Tributario. Claramente un beneficio sustancial para aquellas personas que tuvieron deudas tributarias y que no cumplieron oportunamente con el pago de esta deuda y tienen que pagar este interés por no haber cumplido sus obligaciones oportunamente. Promulgada esta modificación este viernes 1 de julio, es que entra en vigencia la reforma de 5 artículos de la Ley 2492, que beneficia a quienes quieran ponerse al día con el fisco. Para los buenos contribuyentes, hoy el Servicio de Impuestos Nacionales va a tener la posibilidad de hacer incentivos, premios, reconocimientos al cumplimiento oportuno de la facturación y generación de la cultura tributaria. A su vez se anunció otro decreto que fortalece el trabajo de impuestos nacionales, justamente para que se ejecuten todas las modificaciones al Código Tributario, disponiéndose contrataciones y adquisiciones de equipos como de personal para el buen funcionamiento. A ver, tenemos que ampliar más este tema porque la plenaria de la Cámara de Senadores sancionó la ley que modifica 5 artículos importantes dentro del Código Tributario y lo remitió obviamente al órgano ejecutivo para su promulgación. Para este tema estamos con Mario Casón, presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, quien nos va a ampliar un poco más sobre estos 5 artículos que se cambiaron. Buenos días, presidente, ¿cómo le va? Un gusto saludarla. Cuéntenos, por favor, ¿cuáles son estos 5 artículos que se van, que se cambiaron, ¿no es cierto?, para poder brindar mejor servicio, mayores facilidades a todos los que deben? Bueno, el Código Tributario con la Ley 812, que ha sido ya firmada por el presidente el 30 de junio, incorpora 5 modificaciones. La primera, que es muy importante mencionarlo, es que antes el Código Tributario establecía una tasa de interés variable que llegaba entre el 18 al 20%. Hoy día el nuevo Código Tributario establece tasas que van de 4% los 4 primeros años y luego el segundo tramo a partir del séptimo hasta del quinto al séptimo 6% y del octavo para adelante 10%. Es decir, es una tasa mucho más beneficiosa para los contribuyentes y en promedio, se ha hecho los cálculos, llega aproximadamente en promedio a un 5.5% que estarían pagando los contribuyentes tomando estos 3 tramos precisamente en promedio. Ese es el primer cambio importante que debe conocer el contribuyente y en todo caso el ciudadano, ¿no? Presidente, sin embargo, adicionalmente durante el periodo de regularización, ¿no es cierto?, se aplicará una tasa de interés única del 4% hasta el 31 de diciembre del 2016, ¿verdad? Evidentemente hay un periodo de regularización. Aquellos contribuyentes que tuviesen algún tipo de problema, que no hayan declarado correctamente sus impuestos, esta ley en la parte de disposiciones finales también ha establecido un periodo de regularización hasta el 31 de diciembre. En este periodo los contribuyentes pueden pagar en efectivo o acogerse a planes de pago y a una tasa de interés del 4%, con un descuento de la multa de hasta 60%. Es decir, van a pagar 40% de multa y además van a tener un beneficio adicional que es un 10% si paga en efectivo hasta el 31 de agosto y si paga hasta el 31 de octubre un 5%. Es decir, que el contribuyente que tiene algún problema tributario en conciencia o impuestos haya realizado una fiscalización, puede regularizar con este beneficio de únicamente el 4% de interés y una rebaja del 60% sobre la multa. Creo que es algo que debe conocer el contribuyente y acogerse a este plan. Y precisamente en ese contexto, Impuestos Nacionales está trabajando ya para operativizar. Estamos preparando 2 formularios que seguramente va a entrar en vigencia hoy o mañana en función a que la ley 812 todavía no ha sido, en este caso, publicada en la Gaceta Oficial. Que 2 días me imagino que se publicará. Y nosotros los vamos a atender con personal altamente calificado. Estamos trabajando, capacitando al personal para poder precisamente colaborar, ayudar al contribuyente, porque manejamos el concepto ahora en Impuestos Nacionales que el contribuyente
es lo más importante, porque ahora, ellos son los que pagan los impuestos. ¿Qué pasa con la notificación de la vista de cargo y el arrepentimiento eficaz? Bueno, antes había... el arrepentimiento eficaz únicamente se daba hasta antes de que impuestos haga la fiscalización. Hoy día el arrepentimiento eficaz se ha ampliado hasta 10 días, inclusive después de notificada la vista de cargo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando fiscalización hace una auditoría o impuestos determina un monto de deuda, por decir de 100 bolivianos, la multa es el 100%. Por tanto, si el contribuyente paga hasta 10 días después de la vista de cargo, hay un arrepentimiento eficaz y por tanto no tiene que pagar ni un solo centavo de multa. A eso se refiere el arrepentimiento eficaz. O cuando el propio contribuyente dice, bueno, yo tengo que pagar 100 bolivianos, pero por algún motivo solo paga 50. Entonces hay una diferencia de 50 bolivianos que le estaría debiendo al país. Y por tanto este señor contribuyente en la conciencia, en la cultura tributaria dice, no, mejor yo soy buen boliviano, entonces pago los 50 bolivianos y ahí también se está generando el arrepentimiento eficaz y no se le va a cobrar ningún tipo de multa. Ese es el otro gran beneficio. El otro aspecto que ha establecido el Código Tributario, la prescripción, era 10 años antes, hoy día es 8 años, se ha disminuido 2, es decir, solo ahora Impuestos Nacionales tiene 8 años para poder realizar las fiscalizaciones al contribuyente y determinar lo que corresponde. Y las notificaciones, ¿no es cierto? Exactamente. Si pasan 8 años y Impuestos Nacionales no ha notificado a esa persona para que pueda pagar sus impuestos, ¿se libera? Se libera, por eso es el tema de la prescripción, se libera de toda responsabilidad, ¿no? Entonces ahí entra el concepto precisamente de prescripción, ¿no? Bien, ahora, presidente, también hay incentivos importantes. Estos incentivos y estas modificaciones cuyo presidente del Senado no estuvo muy de acuerdo, porque dice que es darle un regalo a los deudores que le deben a nuestro país. Bueno, respetamos la opinión del presidente del Senado, sin embargo, creo que esta ley evidentemente beneficia a quienes tendrían algún tipo de problema podríamos decir, ¿no? En Bolivia, hay que decirlo, el 97% son contribuyentes cumplidos que pagan y precisamente se ha incorporado en la ley 812 el poder darle la competencia, la posibilidad a Impuestos Nacionales de poder reconocer, uno, al contribuyente que paga de manera puntual, ya sea con algún reconocimiento o con premios de toda índole. Así también premiar a los compradores. Quienes compramos y exigimos nuestra factura también debemos ser reconocidos por el Estado, por el país, y ahora así lo ha establecido la Asamblea Legislativa que ha aprobado, y los premios serán electrodomésticos y una serie de premios que vamos a ir trabajando en el transcurso de los siguientes días. Y básicamente los premios, ¿de dónde van a venir? Van a venir de la comisión, de los comisos que haga la Aduana Nacional de Bolivia. Vamos a pedir alguna transferencia de algunos electrodomésticos como televisores y otras cosas. ¿Cuál va a ser el mecanismo, presidente, vamos a hacerlo de los sorteos? A través de los sorteos. El sorteo va a ser de manera aleatoria, con bolillas, de manera electrónica, pero importante, el billete de lotería va a ser la factura del contribuyente, del comprador, ¿no? Pero no quiere decir que el comprador tenga que quedarse con la factura, no, esa factura la utilizan como siempre la están utilizando. Lo que ocurre hoy es que los contribuyentes envían el detalle del libro de ventas y de compras, donde está precisamente todos los datos generales de quien ha comprado, y eso ya se encuentra en la base de datos de Impuestos Nacionales. Por tanto, esa base de datos es la fuente por el que nosotros vamos a poder hacer los sorteos, y ahí estaría ya establecido el billete de lotería que tiene cada comprador. Y por supuesto ahí no vamos a colocar ningún tipo de digamos, requisito que la factura sea por 100 bolivianos, no.
absolutamente todas las facturas van a entrar en esto de Vamos a del aclararle sorteo, ¿no? esto, presidente, a todos los televidentes que nos están sintonizando. Claro que sí. Cuando usted paga voluntariamente los impuestos, usted va a tener una factura, ¿no es cierto? Sí. Esa factura va a quedar registrada en el sistema de impuestos nacionales. Usted no es necesario que la guarde para participar en el sorteo. Automáticamente con esa factura ya estaría participando dentro de los sorteos que ofrece Impuestos Nacionales por haber pagado sus impuestos y por ser fiel contribuyente al país. Esa es la manera de premiación que está brindando Impuestos Nacionales, ¿no es cierto? Exactamente, esa Bien. es la forma, y el billete, como digo, va a ser la factura que ya está en la base de datos y va a tener diferente tipo de premios, ¿no? Que eso lo hacen en otros países, Fantástico. ¿no? Entonces, ese es el incentivo que vamos a dar para que precisamente todo ciudadano pueda pedir su factura. Ahora solamente estamos esperando, presidente, que se publique en la Gaceta Oficial. Me imagino que durará aproximadamente 2 días, ¿no es cierto?, después de haber sido promulgada, y esperamos que todas las personas puedan contribuir con el país pagando sus impuestos y liberándose de estas multas. Exactamente, el contribuyente del país, grande, pequeño, debe tomar en cuenta de que el periodo de regularización es hasta el 31 de diciembre y tiene la posibilidad de pagar solamente con el 4% de interés, con un descuento de la multa del 60%, y por supuesto tiene descuentos adicionales de un 10%, de un 5%, entonces es oportunidad de que resuelva sus temas pendientes con Impuestos Nacionales, ¿no? Así que yo invito a la población, a los contribuyentes, a partir de que se haga la publicación en la Gaceta, visitar Impuestos Nacionales, que también estamos nosotros en este momento trabajando en los formularios correspondientes para poder implementar este periodo de regularización. Quiero agradecerle al presidente de Servicios de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, por estar con nosotros. Ya lo sabe, esta ley es importante, facilita al país, facilita a los deudores. Aprovechenla. Continuamos con más aquí en Al Día.